Hola, bienvenidos a un programa de bucle más. Este es el bucle número 10. Estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial, un investigador muy activo con bastantes años de investigación. Y bueno, él es Alfredo Eldenstein. Estamos súper contentos de que esté compartiendo este espacio con nosotros. Y bueno, les hablo un poquito acerca de él. Bueno, él es psicoanalista, él es presidente de Ápola Internacional. Ápola es Apertura para Otro Lacan, una sede que ya tiene bastantes miembros, bastantes investigadores. Él ejerció la docencia universitaria en la Universidad de Buenos Aires y también es autor de varios libros sobre psicoanálisis traducidos al portugués, al inglés y al italiano. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación. Sí. Bueno, Y bienvenido, bueno, Alfredo. Perdón, Zaira. Hola, Alan. Hola, Zaira. Bienvenido, Alfredo. Para nosotros es un honor, es un gusto que estés aquí con nosotros. Como decía Zaira en un principio, eres un investigador que, bueno, tiene bastante recorrido, tiene bastante interlocución con jóvenes. Y bueno, es muy importante este encuentro porque también me parece que es una manera de dialogar con más jóvenes y, bueno, transmitir algo del psicoanálisis. Yo tengo una primera pregunta que a mí me gustaría plantearte, una pregunta que es algo que yo también estoy trabajando, estoy investigando porque me parece importante. Y bueno, es una pregunta que está destinada a lo siguiente. ¿Cuál es el lugar del psicoanálisis al día de hoy? Si nosotros pensamos en un lugar como topos, claro que cuando pienso en el lugar, pienso en un topos. Y la pregunta es, ¿cuál sería el lugar, el topos del psicoanálisis al día de hoy, pensando en, claro, en una actualidad, en un devenir de la hora? ¿Cuál sería el lugar del psicoanálisis al día de hoy? Bueno, es una pregunta tan acotada que es dificilísimo contestarla. Lo primero, y ya contestando tu pregunta, ustedes han insistido en presentarme como investigador, que para mí es un orgullo porque en realidad es una ambición. Así como yo ambiciono ser psicoanalista cada vez más y mejor, y para mí eso no implica la acumulación de experiencia, sino ir de investigar, es ir de lo sabido a lo no sabido. Y en general los psicoanalistas tienden a ir de lo sabido a lo sabido. Por eso retornan a Freud, retornan a Lacan, que es lo ya sabido. Eso es algo así como lo que ha sido definido en epistemología como alma profesoral. Los profesores que saben y enseñan lo que saben. Yo no enseño porque no tengo actividad de enseñanza. Apola no tiene actividad de enseñanza. Comunicamos investigaciones, que es un intento de proponer lo nuevo dentro de un marco racionalmente planteado y comunicado plenamente. No es ninguna experiencia mística que los viejos acumulamos y a lo cual los jóvenes no van a poder acceder. En ese sentido, de mis ambiciones intelectuales, de lectura, de pensamiento, me estoy pensando como intento, no sé en qué medida me engaño, promover para mí el lugar del psicoanalista junto con el lugar del intelectual. El intelectual es aquel que camina, pisa entre varios campos disciplinares distintos
En mi caso sería la matemática, la física, la lingüística, la filosofía, la lógica. El otro pie en el psicoanálisis, sin ser yo especialista, obviamente, de ninguno de estos campos. Ahora estoy abocado desde hace un año intensamente a los estudios de los autores que se han preguntado fuertemente por la posmodernidad, o lo que podría ser llamado hipermodernidad en antropología, sociología, etnología. Y eso para mí, como mi posición personal, también es como mi ideal de contribuir a posicionar al psicoanálisis. Hoy el psicoanálisis, no hay nada que sea el psicoanálisis, no hay nada que sea la filosofía, no hay nada que sea la ciencia. Son designaciones de campos que no tienen límites precisos, que ni siquiera hay consenso universal de cómo definirlos, qué es filosofía, qué es ciencia. Son todos capítulos polémicos del pensamiento tradicional y también del actual, pero intento contribuir a que el psicoanálisis salga de su encierro. El psicoanálisis hoy está encerrado sobre sí mismo. Volver a Freud, volver a Lacan, eso es filosofía, no es nuestro. Eso es ciencia, no es nuestro. Eso es lingüística, no es nuestro. Eso es feminismo, no es nuestro. Eso es posmodernidad, no es nuestro. Y en realidad lo que está haciendo, me parece a mí, la gran mayoría de las instituciones psicoanalíticas y de los psicoanalistas tomados uno por uno, es encerrarse en un castillo que me parece que va a terminar produciendo una asfixia que puede conducir al fallecimiento por asfixia. Con lo cual el lugar del psicoanálisis hoy es muy pobre, muy poco. Ustedes son muy jóvenes. Les cuento que cuando ustedes no habían nacido, el lugar del psicoanálisis era de un fuerte interlocutor con la filosofía, con la lingüística, con la sociología, con la antropología, con la epistemología. En vida de Lacan, eso era muy activo. Y el psicoanálisis estaba entremezclado con todas esas disciplinas, incluso porque todavía perduraba muchísimo un enorme prestigio de los estudios freudianos. Hoy ya el prestigio de los estudios freudianos ha quedado disuelto, a mi entender, afortunadamente, porque las mujeres no tienen envidia al pene. Las mujeres no tienen envidia al pene. Y si las mujeres tienen envidia al pene, los hombres también tienen envidia al pene. No sé cuál sería la diferencia, porque las mujeres estén menos capacitadas, o que haya una libido activa y una libido pasiva, o que haya maduración, o que haya genitales. Todo eso, afortunadamente, los jóvenes y los estudios más modernos, en sociología, antropología, etnología, estudios de género, lo han descartado, con lo cual el psicoanálisis está apagando como una velita que no tiene oxígeno para seguir incandescente. La propuesta es volver a abrir al psicoanálisis, que los psicoanalistas, las sociedades psicoanalíticas admitan que vivimos en un campo no extraterritorial, sino interterritorial, recuperar los diálogos con la lingüística moderna, no Saussure, la lingüística del siglo XXI, la física, no la de Freud, sino al menos la cuántica, 1930. Estoy diciendo este año, no me equivoqué, 1930. La matemática moderna, la epistemología, etcétera, etcétera. Con lo cual el lugar hoy es muy pobre, muy aislado, muy salido de los debates y las discusiones en general. Eso no quiere decir que el 100% de los psicoanalistas o el 100% de las sociedades tengan esa posición. Yo, en lo personal, en mi poquita contribución, mis libros son psicoanálisis y lingüística, psicoanálisis y topología, psicoanálisis
y estructuras. Ahora publiqué un libro hace un par de años sobre psicoanálisis y teoría del Big Bang, o sea, cosmología moderna. Está por salir un libro mío que es sobre el cuerpo y trabajo sociólogos y antropólogos junto con psicoanalistas. O sea, todo mi intento es recuperar un lugar de interlocución incluso con la psiquiatría, con la neurología, porque considero que existimos en inmixción de otredad como sujetos y que las disciplinas, las prácticas existen no como sociedades secretas encerradas dentro de un cuarto oscuro. Pero bueno, Alan, es muy polémico. Mi vocación es abrir al psicoanálisis, incluso criticando a los psicoanalistas, porque Claro. una disciplina de ambición científica tiene que tener primero que todo la ambición de autocriticarse. Popper, el falsacionismo de Popper quiere decir que no hay que buscar pruebas empíricas, sino que hay que formular las teorías de tal manera que puedan ser fácilmente criticadas. ¿Por quién? Por el otro. Pero el psicoanálisis en su gran mayoría, el 99%, me animaría a decir, está abroquelado, encerrado. En la teoría del ácato sería con una posición negativa, una hermenéutica negativa, donde busca defenderse de los ataques, cuando en realidad debería ir a la búsqueda de las críticas, producir la autocrítica para tener una formalización teórica más apta para entrar en diálogo con las disciplinas actuales, las modernas. Los psicoanalistas, para garantizar su encierro, que me parece lo peor, se someten a la idea de que están garantizados por la práctica, por la experiencia. Y ese es el término más engañoso. Porque a mí mi experiencia me dice... ¿Y qué te dice tu experiencia, Alan? ¿O qué te dice tu experiencia, Zaira? La experiencia del mundo nos dice lo que nosotros pensamos del mundo. Si nosotros pensamos que el mundo es un desastre, salimos a la calle y lo verificamos. Si sentimos un día muy, muy optimista, salimos a la calle y vemos el mundo muy lindo. El mundo es el reflejo de nuestros pensamientos, con lo cual es muy pobre como se garantiza hoy el psicoanalista en su propia experiencia. Es el argumento más pobre. Y el lugar es muy complicado. Para mí está en extinción el lugar tradicional. Hemos salido de casi todos los diálogos. Y hemos salido por vocación, no porque nos han expulsado, sino porque no queríamos dialogar con nadie. Los psicoanalistas hablamos solo entre psicoanalistas. O sea, casi una secta mística. Mi impresión es que la única chance que nos queda es abrirnos a la interlocución de orientación científica. Es una apuesta. Hasta ahí lo que puedo reflexionar ahora sobre tu pregunta, que es muy buena para comenzar. ¿Otra? Sí, pensábamos, bueno, ahorita mientras lo escuchaba se me ocurrió una también, aparte de las que ya tenemos. Parece que hay el psicoanálisis como una secta mística, que desde su perspectiva, ¿qué considera que pasó que el psicoanálisis se aisló de las otras disciplinas? La antropología, la sociología, la filosofía, la lingüística. ¿Qué sucedió? Sí. ¿Por qué? ¿Para qué aislarse? Sí. Es difícil, es un análisis. Yo lo pienso permanentemente, pero es difícil responder. Mi impresión que debe haber habido muchos problemas, pero uno que creo poder visualizar con claridad es que Freud propuso que el psicoanálisis era una ciencia, de pleno derecho. Era una ciencia, sin dudas para Freud, que estaba entre la biología
y la psicología. Ese es el lugar epistémico del psicoanálisis. Una pata apoyada en la biología, pulsión de muerte, pulsión de vida, la sustancia viva intenta reproducirse tanto como retornar a su origen mortal, y la psicología, la conducta, los padeceres de los seres vivos. Ahí se localizó para Freud el psicoanálisis como ciencia indiscutible. A partir de allí se abrió un debate muy fuerte, muy importante, en muchísimas disciplinas. De hecho, casi todos los epistemólogos de la segunda mitad del siglo XX se dedicaron a pensar la cuestión del psicoanálisis y todos dictaminaron que no era ciencia. Que lo que decía Freud no tenía ningún basamento para ser justificado. Entre paréntesis, para mí también. Para mí también lo que dice Freud no tiene ningún basamento. No hay por qué creer que hay libido masculina, no hay por qué admitir que hay pulsión de muerte, no hay por qué admitir que las mujeres tienen envidia al pene. No hay por qué. En todo caso, puede ser que haya sucedido en Viena a fin del siglo pasado, puede ser. Pero no sé qué pasaba en México, o en África, o en Asia, o en el mundo árabe. Ni siquiera si el mundo en África hay crisis adolescente, que viene a consecuencia, según Freud, de ovarios y la segunda oleada de la sexualidad y los testículos. Todo eso que dijo Freud no tiene basamento alguno. Lo reprimido, la huella anémica, todo eso no tiene ningún basamento. Con lo cual, el psicoanálisis cayó en descrédito respecto a ser una ciencia. Los psicoanalistas entonces respondieron, está bien, perfecto, estamos de acuerdo, no somos una ciencia, somos una práctica. Pero una práctica sostenida ¿en qué? En nosotros mismos. El psicoanálisis surge del psicoanálisis. Y eso me parece que produjo un distanciamiento cada vez más con el diálogo con las ciencias, que siguieron vivas, activas, criticándose, desarrollándose, progresando. Pregunten a algún psicoanalista viejo que ustedes conocen sobre el progreso del psicoanálisis. Van a ver que va a decir, ¿cómo? No, no hay progreso. ¿Cómo progreso? El psicoanálisis no progresa, ya lo descubrió Freud y es eso. Se ponen mirando al futuro, se dan vuelta y miran al pasado. Y que retorna, el psicoanálisis retorna al padre, retorna a Freud. Lacan intentó otro basamento. Ni en la biología ni en la psicología, sino el inconsciente estructurado como lenguaje, con una estructura matemáticamente planteada, con las concepciones más modernas de la física relativista, de la física cuántica, para pensar cuerpo, sustancia, energía, tiempo, espacio, etcétera, etcétera, pero fracasó. El fracaso de Lacan es olímpico. Se dice mucho Lacan, se dice mucho significante, pero se sigue pensando a la freudiana. Y el problema que a la freudiana es que como no se puede justificar que lo que dijo Freud sea una ciencia como él creyó, como Freud creyó, y no se admitió el cambio de paradigma con Lacan, entonces lo único que quedó como solución fue aislarse. Porque para no aislarse, para tomarlos considerando de la física relativista, de la física cuántica, de la filosofía de los últimos años, de la matemática sin certeza, de la lingüística de análisis de discurso, ¿quién dice? Hoy la lingüística hoy, hace 50, 60 años que la lingüística dice, ¿quién dice? El que habla, dice. El que escucha, dice qué dice el que habla. ¿Es el contexto el que determina qué dice el que dice, qué es lo que escucha quien escucha? Análisis de discurso, no es ninguna performativos. Desde 1960 para aquí. En Freud no es así, porque hay huella anémica, represión, acumulación por represión de la energía, el dique que atraviesa, que la persona tiene un lapsus y dice y lo que se le escapa. Todo eso no puede ser articulado, con lo cual el psicoanálisis, como no admitió un cambio de paradigma absoluto, que es la propuesta de Lacan, no le quedó otra que aislarse, y por aislarse le pasa a todos los que se aíslan,
Y es que pierden diálogo. Entonces no nos llaman si hay un problema de feminismo, no nos llaman si hay un problema de feminicidios, no nos llaman si hay un problema de los jóvenes. Ahora llaman a neurólogos, llaman a neurobiólogos, llaman a psicólogos conductivos conductuales que dicen cualquier cosa, pero dicen nosotros nos avalamos en la ciencia. Ah, entonces vengan. Los psicoanalistas dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con la ciencia, somos una práctica que solamente nosotros podemos saber qué es, y si usted quiere saber qué es, tiene que analizarse 30 años. Es una locura, ¿no? Para mí es suicidio. Pero bueno, es como ¿vieron los envases de Tupperware? Sí. Sí. Bueno, tendrás que comprar primero 2000 envases de Tupperware, vender de esos 2000 1000 envases de Tupperware. Entonces tu cuñado te compra, tu primo te compra, tu mamá te compra varios Tupperware, porque bueno, mi hijo vende Tupperware. Pero eso no es la ciencia. De hecho, el matema de Lacan, la propuesta de Lacan con el matema, no es hacer locuras de letras, es que nuestro saber sea comunicable. Y los psicoanalistas dicen que el saber del psicoanalista no es comunicable, que hay que hacer la experiencia de la pulsión de muerte poniéndose en el diván, y eso es todo encerrados en la cueva. Creo que ha sido por el motivo del fracaso de Freud, y no admitir que frente al fracaso de Freud lo que había era un cambio de paradigma con Lacan, sino que para defender a Freud se salió de la ciencia, porque no se puede garantizar lo que Freud dijo. ¿Qué prueba hay científica de la pulsión de muerte? Nietzsche, el eterno retorno del igual, pero la flecha del tiempo en la ciencia, el Big Bang, no admite el eterno retorno del igual. Eso es filosofía del fin del 19, comienzo del 20, la de Freud. Me parece que es un problema crucial, nuclear. Por eso es una disciplina de viejos, donde los viejos tienen la experiencia y tienen el saber. Si tú preguntas mucho es que no te has analizado el goce. Tienes que analizarte para saber lo que es el goce. Tienes que comprar muchos Tupperware para saber qué bueno que es el Tupperware. Es un argumento. Y por eso Apola está muy, muy orgullosa. Yo estoy muy contento que el 80-90% de los socios de Apola y de los adherentes son menores de 40 años. Porque estamos abiertos justamente a que se trata de los jóvenes, no de los viejos. No somos los jóvenes los que tenemos que decir qué es el psicoanálisis. No somos los viejos los que tenemos que decir qué es el psicoanálisis, son los jóvenes. El psicoanálisis no admite eso. Hay que ser viejo, como un padre, un viejo padre, que ya tiene la sabiduría. Y el viejo padre que tiene la sabiduría se compra un celular nuevo y no lo sabe usar. Y tiene que venir el nieto de 9 años a configurárselo. Se ha quedado fuera de época el psicoanálisis. Sí. Totalmente fuera de época. Y me parece que eso imposibilita la transmisión, ¿no? Por ejemplo, acá en mi contexto, o cuando convivo con estudiantes de psicología, que es el primer momento donde se transmite el psicoanálisis, hay una imposibilidad para poder comprender hacia dónde se dirige una cura. ¿Por qué? Porque la transmisión es en función de la práctica, en función de la experiencia. Y se convierte en esotérica. Porque sí. Si yo no lo puedo comunicar escribiéndolo en un pizarrón, es esotérico. Ajá. Es un misterio. Exacto. O bien se transmite mucho la idea de la neutralidad técnica, ¿no? El analista siempre en silencio. Y pues a veces hasta se rechaza mucho el psicoanálisis porque dicen, pues no, es de miles de años entrar a un análisis o hacer un análisis, porque nada más el paciente llega, habla y el analista se la pasa en silencio. No, pues qué fácil, pero qué aburrido. Y tienen razón, qué aburrido. Y qué improductivo. Exacto. Ajá. Es muy improductivo porque la gente habla, no hace falta ir a un psicoanalista para hablar. Ajá. Y mucha gente se queda en silencio, eso no es nada. Eso prácticamente de trabajo no es nada. Eso se puede sustituir con una práctica racional. Y las razones, la lógica de esa forma de practicar
si es lógica y racional, tiene que ser comunicable. Así E es. incluso comunicable al paciente, al analizante. Pero el analista está en silencio porque no tiene nada para decir. Ujú. Es terrible que no tenga nada para decir. Así es. Bien, Alfredo. Bueno, es genial lo que hemos estado como tejiendo, como construyendo. Y cuando yo te escucho y cuando genero un texto de lo que escuchas, obviamente tú estás planteando ahí el afuera del psicoanálisis, la implicación con el otro y con el afuera. Y claro que en tu trabajo ha aparecido también la topología, porque está también en la obra de Lacan. Y la pregunta sería, claro, esto como desarrollo, porque hemos leído, pero hay mucha gente que a lo mejor todavía no entiende del todo cómo va esto. Y sería, ¿para qué de la topología en psicoanálisis? Y pensando la topología también como un lugar y cuerpo de trabajo, es decir, el para qué de la topología en psicoanálisis, eh, por lo menos para habitar exactamente o pensar un lugar en el afuera, y cómo ese apoyo de la topología sirve para la transmisión. Sirve para Transmitir, la transmisión. transmitir. Bueno, yo tomo la iniciativa de Lacan, porque en Freud no hay posibilidad alguna de topología. Sí. Y Lacan no lo descubre en su práctica de analista, que en silencio con las histéricas vio la luz y dijo topología. No sé a quién que no haya estudiado primeramente topología se le puede ocurrir que topología. Pero Lacan lo toma de Kurt Lewin, no de las histéricas o los obsesivos o los psicóticos de su práctica clínica. ¿No? Todo eso es un mito de autoproducción. El psicoanálisis en su aislamiento generó otro mito, y es que el psicoanálisis sale del psicoanálisis, que es autogestivo. O sea, de la práctica psicoanalítica sale el psicoanálisis, cosa que si uno lo revisa es ridículo. Porque, ¿dónde empezó toda esta historia? Lacan lo toma de Kurt Lewin, un psicoanalista, un psicólogo de grupos, perdón, no psicoanalista, un psicólogo de grupos europeo que por el antisemitismo era judío, se fue a vivir a Estados Unidos y desarrolló intensos trabajos sobre topología y los publicó. Yo en mis textos recomiendo sus libros, donde aplica topología a la teoría de grupos. ¿Por qué motivo? Porque en aquello donde nosotros habitamos, los psicoanalistas, pero también los otros, se produce un fenómeno y es el problema del adentro del afuera. En Freud la diferencia adentro y afuera es fundante. Para Freud no hay posibilidad de pensar nada del psicoanálisis si uno no funda la célula con una membrana que separa el exterior del interior. Freud empieza con la célula, el protozoo del proyecto. El protozoo tiene su interior, su corazón, su núcleo, el líquido que está en torno al núcleo y la membrana. Toma del medio lo que sea positivo, expulsa al medio lo que sea negativo, se aproxima hacia lo que le conviene y se aleja de aquello que no le conviene. En Freud es fundante. Sin eso, nada de lo que dice. Las huellas anémicas están adentro mío. Las huellas anémicas están adentro mío. Las fantasías están adentro mío. El problema para Freud es cómo se metieron adentro mío. Cómo el asesinato del padre está dentro tuyo, Alan, o está dentro de Zaira, o adentro mío. El asesinato del padre de la horda primitiva sucedió en el origen de los tiempos. Ahí que dice que la ontogenia copia la filogenia, que es falso, es un argumento falso. Stephen Jay Gould publicó bastante sobre la falsedad del argumento freudiano, que es la forma de Freud de resolver cómo lo que sucedió hace 50.000 años, yo no lo viví, mi papá tampoco, mi mamá tampoco,
¿Cómo está dentro mío? Entonces Freud dice, no, es como una herencia genética. En los genes me viene el asesinato. ¿Se dan cuenta que los de Freud no se sostiene? Aparte, la teoría de la recapitulación de Lamarck es falsa por el ser humano. Biológicamente, la biología dice, no, Freud se equivoca, eso es falso. Si lo quieren leer, Ontogenia y Filogenia de Stephen Jay Gould, un libro magnífico. Entonces, Lacan resuelve el problema proponiendo que para nuestro campo, sería el de los sujetos hablantes, Lacan genera un neologismo que es parler, que me parece que conviene traducir como hablan ser, no habla ser, sino hablan ser. Lo que propone es que la existencia de cada hablan ser se produce en inmixción de otredad. O sea que en cada caso, por ejemplo, de análisis, o cada caso que se quiera analizar, de parletres, de hablanceres, hay que pensarlos desde una consideración topológica. Y es el problema de la vecindad, el afuera. Este es mi terreno, aquel es tu terreno, tú eres mi vecino, este es el borde, no puedes pasar de mi borde. Y por otra parte, donde yo estaciono mi coche, mi carro, mi automóvil, donde yo lo estaciono, si lo estaciono en tu terreno, tú no lo puedes estacionar. Porque no se puede introducir un carro, un automóvil donde hay otro. Eso se llama partes extrapartes, donde se golpean los objetos, los tridimensionales. Pero si trabajamos con superficies bidimensionales, estos son objetos tridimensionales, si trabajamos con superficies, entonces se produce la posibilidad de pensar una geometría completa. Pueden leer Planilandia, si les interesa leer una novela sobre esto. Un mundo plano, un mundo de 2 dimensiones. Es muy simpático. Si en vez de esto, como es para Freud y para los psicoanalistas, porque el goce de mi cuerpo real es así. De hecho, para los psicoanalistas, esto es un choque de lo real, un encuentro con lo real. Sí. Y se ríen ahí, ¿ves? Como hizo. Siempre se ríen. No sé por qué los psicoanalistas se ríen. El otro día le dije a un psicoanalista, uy, discúlpame que no pude llegar a horario de nuestra entrevista, pero tuve un inconveniente en la calle, fuera de mi casa, y no pude llegar a tiempo. Y él me dijo, jaja, un encuentro con lo real. No, en realidad el taxi tuvo un problema de tránsito, se desvió y se demoró. Porque para el psicoanálisis esto es el encuentro con lo real, el choque, el hueso de lo real. Ahora, para Lacan, lo real es lo imposible, no lo tridimensional que choca. Lo imposible lógico. Entonces se podría pensar nuestras existencias como no siendo tridimensionales, sino bidimensionales. Así, miren. Yo tomé mis notas, no sé si se ven. Y entonces fui escribiendo así, ¿ven? Pero después puse un circulito rojo acá, una así y otro circulito rojo acá, porque este término para mí se vincula con este término, ¿ven? Esto es a la vertical y esto es a la horizontal. Podría ser metonimia y esto podría ser metáfora. Un caso clínico podría ser planteado como bidimensional. Si es bidimensional, no hay adentro y afuera. Porque las superficies se interpenetran. Si es superficie, tiene 2 dimensiones. ¿Correcto? Esta no. Esta es la tercera. Tiene 1, 2, pero no tiene esta. Parece difícil, pero es muy sencillo lo que digo. Si no tiene esta dimensión, entonces se interpenetran. Eso es lo que le permite a Lacan decir el inconsciente estructurado como un lenguaje. El español, para ustedes dos, ¿está adentro o afuera de ustedes? Afuera. No, evidentemente está afuera, porque hay palabras nuevas que se crean y hay palabras viejas que desaparecen y ustedes no las crean ni las hacen desaparecer. Así que ha sido otro. Pero también está dentro mío, porque yo elijo la forma en que te voy a contestar las preguntas.
Bueno, si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, no es aplicable para el sujeto adentro y afuera. Eso Lacan lo plantea como inmixción. Están mezclados de tal manera el sujeto y el otro que no es posible decir esto es tuyo y esto es mío. Entonces me estás diciendo que no me querés. No, no, no. Yo no te dije que no te quiero. No, sí. Sí, vos me dijiste que no me querés. No, yo no te dije. ¿Quién tiene razón? No se metan en discusiones de pareja, ¿sí? Porque van a salir perdiendo. Yo lo intenté alguna vez. Pésima idea. No hay forma de ayudarlos. ¿Por qué? Porque no hay ese yo y ese tú. No hay. No lo hay. Es imposible establecerlo. Con lo cual, para el psicoanálisis mismo, por ejemplo, el psicoanalista cuando presenta un caso, ¿es lo que dijo el analizante? ¿O es lo que el analista escuchó que dijo el analizante? Y entonces, ¿quién lo dijo? Ajá. No se puede saber. No hay forma de establecer. En ese caso se dijo eso que aparece como dicho. Y si alguien lo escucha, a su vez podrá decir, no, a mí me parece que no se dijo eso que se dijo. Eso es inmixción de otredad. El psicoanálisis vive en un aislamiento que es ficticio. No hay tal posibilidad de vivir aislado. Todos vivimos en un mundo donde los cambios filosóficos nos inciden, adentro y afuera, porque no hay ese adentro y afuera, donde los cambios científicos nos inciden, los cambios tecnológicos nos inciden, los políticos, los de género, con lo cual la topología es necesaria porque habitamos en un campo de inmixción de otredad. O sea, vivimos todos interpenetrados. Y la geometría que permite pensar racionalmente la interpenetración es la topología. La geometría euclidiana con la que trabajó Freud, círculos, triángulos, rectángulos, sólidos, no permite pensar al inconsciente salvo como algo mío, que está dentro mío. Y tú, analista, ¿cómo puedes llegar a saber lo que hay adentro mío? ¿Cómo puedes llegar a saber? Yo te puedo decir, no, lo que hay adentro mío no es lo que tú dices que está adentro mío. Lacan dice, no, el inconsciente está estructurado como un lenguaje y consiste en el discurso que uno recibe del otro. O sea, para Lacan es así. Me parece que estás enojado hoy. No, no estoy enojado. Sí, me parece que estás enojado. ¿Estaré enojado? Puede ser que esté enojado. ¿Y cómo el otro supo mejor que yo estaba enojado? Si me acaba de ver. Y era verdad, porque lo más interesante es que sea verdad. Y que sea verdad y que yo no lo sepa. ¿Cómo puede ser que el otro sepa que yo estoy enojado si yo no sé que yo estoy enojado? Pero yo estaba enojado, es verdad. O contento, o desilusionado, o melancólico. Para eso hace falta pensar en una geometría que permita concebir racionalmente la mezcla de superficie, la interpenetración de superficies. Entonces, para ese tipo de fenómenos nos hace falta la topología. No es un agregado raro de Lacan que de dónde sacó esa idea. Primero, de vuelta, es de Kurt Lewin y para trabajar psicología de grupos. Lo que pasa en un grupo, ¿por qué pasa? ¿Por ti o por él? Si hay un líder negativo, ¿por qué hay un líder negativo? ¿Porque hay un líder negativo? ¿O porque el grupo admitió? ¿O porque este momento de crisis? ¿O porque el líder? ¿O porque las circunstancias? ¿O porque la guerra? En psicología de grupo, si no se trabaja con topología, no hay forma de trabajar. Con el individualismo moderno, la topología queda rara. Y el psicoanálisis hasta ahora en general es ultra individualista. Porque las pulsiones están en vos, en ti, el goce está en ti, y el inconsciente está en ti, y las fantasías asquerosas están en ti. Así que es ultra individualista. Pero quizá haya que pensar para los fenómenos de la clínica psicoanalítica con otro paradigma, que no trabaje con adentro y afuera. Punto y coma. Si no trabajas con adentro y afuera, es necesaria la topología. En Freud es imposible. En Lacan es imperioso. Pero por el modelo teórico, ¿entienden? No es un agregado.
No es algo así como, ¿y por qué le habrán puesto combustible al carro? ¿Por qué le habrán puesto gasolina al carro? Ah, no, no entendiste nada. Es que no se mueve sin gasolina, que el carro... Bueno, ahora hay eléctricos, pero bueno. Se pregunta sobre la topología, sí, porque el psicoanálisis es muy freudiano en general. Entonces queda raro y no tiene ningún lugar. Y es que a Lacan le gustaba la matemática, era medio raro y siempre decía cosas que no se entienden. Pero en realidad, en el paradigma de Lacan es imperioso. Porque si es el inconsciente estructurado como un lenguaje, no hay adentro y afuera. El significante no es mío. El sentido y el significado de los términos que yo utilizo no los puedo poner yo. Intento ponerlo yo, intentas ponerlo tú, lo rechazo yo, lo admites tú. Se produce una mezcla que ya no hay yo y tú. Si no hay yo y tú, es topología. Si hay tú, tu responsabilidad subjetiva y mi responsabilidad subjetiva, es una psicología del individuo y ahí no hay topología. Bueno. Sí. Y es que esa posición, si tomamos en cuenta la topología, permite, bueno, que el analista tome una posición y dirija una cura, porque pienso mucho en los diagnósticos psiquiátricos que son muy usados por psicólogos, por psicoanalistas, donde tiene tal patología, tiene depresión, tiene trastorno por déficit de atención el niño, y se culpa al niño o a la persona, el mismo analista. Lo culpa, es tu culpa, o sea, en sí llegan los padres, pienso en un niño, ¿no? O un adulto, ¿no? Donde se dice, tú eres el culpable de tu padecimiento, de tu sufrimiento, tú debes de hacer eso, y luego llega con el profesional de la psicología o con el analista y le regresa lo mismo. Sí, él es el que está haciendo eso. Él es el culpable de su padecimiento, y a mí se me hace que eso produce más sufrimiento. Pero pensar en la topología, así como usted nos las plantea, permite que el analista se posicione y que dirige una cura y que englobe más participantes, ¿no? O sea, el otro en sí. El niño con déficit de atención, entre comillas, o con hiperactividad, ¿será culpable de eso, de ese sufrimiento, de ese padecimiento? ¿O será el otro el que lo introduce? Entonces, bueno, me parece muy importante esto. Sin embargo, yo sí considero, hablando, digamos, en mi contexto, donde practico, resulta a veces muy complicado que los mismos analistas escuchen este tipo de propuestas, ¿sí? Y me he topado desafortunadamente donde se dirige al paciente, niño, adulto, quien sea, directo ya al médico, al psiquiatra, a que se medique ese sufrimiento, cuando la posibilidad de cura estaba en una escucha. Y a mí se me hace como muy triste. Entonces, bueno, comparto un grupo de lectura acá en Fresnillo, Zacatecas, de las estructuras clínicas. Estamos leyendo su libro, ya llevamos así a la letra, así una reunión por semana, y nos ponemos a leerlo y a ver qué leemos, qué vamos comprendiendo. Y bueno, bajo ese sentido, nos gusta mucho la posición porque nos permite tener una posición ante el diagnóstico y respondernos de cuál es el diagnóstico del analista, ¿no? Y me parece que esos libros, esos tomos, permiten que el mismo analista tenga comunicación con otros paradigmas, con el conductismo, con el humanismo, bueno, que el psicoanálisis tenga comunicación en referencia al diagnóstico. Porque a veces se dice, bueno, los psicoanalistas no diagnosticamos. Ah, bueno, no se diagnostica. Pero entonces, ¿qué se hace? ¿Sí? ¿Qué se hace con el diagnóstico? Entonces me parece que sus libros de las estructuras clínicas permiten dirigir, ok, no es un diagnóstico psicopatológico o no es un diagnóstico psiquiátrico, que comúnmente se usa en la psicología y en la psiquiatría, pero es un diagnóstico estructural. Entonces me parece una diferencia muy importante, porque igual posiciona
posiciona al analista para dirigir. Entonces, bajo ese sentido, me surge esta pregunta junto con el grupo de lectura, que considero que en esos tomos se maneja una escritura topológica, ¿sí? A partir de la clínica del intervalo, la clínica de la frase, bueno, usted nos propone a partir de Lacan ciertos esquemas, ciertos grafos, y bueno, la nombrábamos también Alan y yo como una escritura topológica. Bajo ese sentido, ¿cómo podemos transmitir los psicólogos, los analistas de información? Aquí menciono a los psicólogos, sé que es diferente, psicología y psicoanálisis, pero yo lo menciono porque es el primer momento donde el practicante del OPSI accede al psicoanálisis, siendo estudiante de psicología. Entonces, por eso, bajo ese sentido, ¿cómo es que nosotros podemos transmitir a psicólogos o analistas, a analistas de información, a psicólogos de información, que la estructura clínica funciona como una escritura topológica? Porque, por ejemplo, decirles, lee matemáticas, lee lingüística, lee estos textos que también Lacan retoma, a veces causan como cierta pereza, ¿sí? Por el mismo prejuicio. Lacan es un lingüista, Lacan era un filósofo, Lacan, así que se dice mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podría proponer usted transmitir esa estructura topológica para un diagnóstico? Transmitirle al estudiante. Sí. La primera cuestión es la más amplia para mí, y es el problema del diagnóstico en general. En el decir de los psicoanalistas, en el discurso común de los psicoanalistas, decir diagnóstico es decir medicina y psiquiatría. No sé por qué los psicoanalistas piensan así. Hay que diagnosticar la situación de la economía argentina o mexicana. ¿Y cuál es el problema? Hay que diagnosticar las causas de la desocupación en México, en Argentina. En Argentina tenemos que pensar, y eso es economía, no es medicina o psiquiatría, diagnosticar. No estoy al tanto de grandes conflictivas así muy explosivas en México ahora, pero en Colombia, no sé si se enteraron, ha habido un movimiento, una revuelta, con muchos muertos, y algún intelectual, me imagino, muchos en Colombia, en América Latina, el resto del mundo está pensando, pero ¿qué sucedió? Eso es diagnosticar. Y ahí ya ni siquiera es economía. Ahí es sociología, antropología, estudios de politicólogos. ¿Qué pasó? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué en Colombia, creo que especialmente en Bogotá, me parece, ha explotado ese movimiento, o los chalecos amarillos en Francia, o las revueltas más bien juveniles que ha habido en Chile, que han cambiado mucho el escenario político? Recientemente hubo elecciones en Chile y en algunos lugares ha ganado el Partido Comunista. Uno dice, el Partido Comunista ha ganado. No la presidencia, no había elecciones a presidente, pero ha ganado el Partido Comunista en algunas secciones, en las elecciones en Chile. Eso tiene que ser diagnosticado para apoyarlo si uno está a favor, para entenderlo si uno es intelectual, para reprimirlo si uno está en contra, lo que fuese. Hay una ola de calor inédita en el norte de Estados Unidos y en Canadá. 50 grados. Nunca hubo ese calor. Hay que diagnosticarlo. ¿Por qué hay tanto esa ola de calor como nunca hubo? Trump diría que no hace calor. Trump diría, no, está fresquito, está fresquito. Porque para Trump no había calentamiento global. Para muchos científicos hay calentamiento global y esto se debe al calentamiento. Hay que diagnosticar, diagnosis, incluso en griego, es separar los elementos para entender cómo se articulan para comprender la realidad, los fenómenos, los sucesos, el síntoma. Quiere decir que el primer prejuicio que hay que erradicar es que diagnosticar es médico-psiquiátrico. De hecho, todos los días estamos diagnosticando todo el tiempo.
Uy, me parece que va a llover. Sí, sí, me parece que voy a llevar paraguas. Incluso puedo investigar. Y puedo poner en el celular de Weather Channel, México DF, o Zacatecas, o Buenos Aires, y a ver pronósticos de lluvias. 60%. ¿Me conviene o no me conviene salir todo el día con el incómodo paraguas habiéndose... Eso es diagnóstico, ¿o no? Eso es diagnóstico. Saco pasajes ahora, me conviene en pandemia que los compro baratos y los uso después para ir a París, o nunca más viajaremos a París y esos pasajes no van. Todo eso es diagnóstico. Y no vivimos sin diagnosticar, pero muchas veces diagnosticamos por prejuicios que desconocemos su origen, y a veces diagnosticamos con herramientas producidas por el discurso científico que suele estar mejor sostenido. Incluso el psicoanalista que practica caso por caso y que dice que no diagnostica es falso, porque tiene que establecer qué es un caso y qué no. Si analiza para mí López Obrador va para arriba o va para abajo, dice un psicoanalista. Y uno podría decirle, ¿ese es un caso de psicoanálisis? No, ese es análisis político. Ah, entonces hay casos que son de psicoanálisis y casos que no. Sí, claro. Entonces hay que diagnosticar que es un caso. O sea, no se escapa del diagnóstico. Estamos todo el tiempo diagnosticando. O sea, separando elementos significantes para ver cómo se articulan entre sí en cadenas y redes. Entonces, primera cuestión, siempre diagnosticamos. ¿Qué es un psicoanalista? ¿Qué es experiencia analítica? ¿Qué es consultorio? Siempre estamos diagnosticando. No se puede vivir sin diagnosticar. Primera cuestión. Ahora, ¿cómo diagnosticamos? Si diagnosticamos, quien dice que no diagnostica, se engaña. Y quien, el psicoanalista que diagnostica, ¿cómo diagnostica? Entonces, primero tenemos el uso de diagnósticos, ahí sí, médicos, psiquiátricos, neurobiológicos, y por eso, como bien decías, hay tanta derivación al psiquiatra. Porque si los diagnósticos son de origen médico-psiquiátrico, la última palabra será médica psiquiátrica. O podemos utilizar una lógica que permita distinguir entre los casos, pero que sea, voy a utilizar este recurso, ojalá lo conozcan, si no estaría bueno que lo vayan a estudiar, que es el archivo para Derrida, un archivo. O sea, una cajita sin tapa, sin frente, con lugarcitos. Donde se pondrían las cartas, por ejemplo, el correo, para el primer piso, para el departamento del segundo piso, para el tercer piso, para el cuarto piso, para el quinto piso. Derrida, en ese artículo magnífico que se llama Mal de Archivo, lo que propone es que primero existe la cajita con los agujeros y luego las cosas que van a los agujeros. Si no hay la cajita donde clasificar los agujeros, las cosas no se clasifican, no se distinguen entre sí. Bueno, los diagnósticos derivados de la lógica propuesta por Lacan, pero solo por Lacan, no por Miller, no por Collet-Soler, no por Jean Alouche, que son psicoanalistas magníficos, extraordinarios, grandes conocedores de la enseñanza de Lacan, pero que proponen otro modelo teórico, incluso otros modelos teóricos, no es lo mismo el de Alouche que el de Miller, no trabajan con esta lógica. Entonces, de lo que se trata en psicoanálisis al diagnosticar es pensar esa caja donde se ordena. ¿Se entiende? Y esa caja donde se ordena, donde se colocan los casos, incluso la gran caja primera es, esto es un caso de psicoanálisis y este es mi primo. Estoy tomando un café con mi primo. Y él me está contando que está muy triste porque le ha sucedido algo y yo le hago un comentario. Eso no es psicoanálisis, ¿verdad? Aunque yo me encuentre toda la semana, los lunes a las 4 de la tarde con mi primo, y él siempre me cuenta sus desgracias, y yo siempre le hago un comentario sobre sus desgracias, y él sale aliviado porque le gusta mucho conversar conmigo. Incluso, Zaira, yo me puedo quedar muchas veces en silencio.
tomando mi cafecito y no le digo nada. Y él sigue, 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 sigue. Y yo a los 40 minutos le digo, Carlitos, me tengo que ir. Dejamos aquí. Y yo le preguntaría a los psicoanalistas, ¿ese es un caso de análisis? No, hay gente conversando. Bueno, entonces el primer diagnóstico es, este es un caso de análisis, este no. Pero primero tiene que haber psicoanálisis para que haya donde poner un caso de análisis. ¿Correcto? Bueno, y luego lo que hay que trabajar, si uno sigue la lógica desprendida de la enseñanza de Lacan del inconsciente estructurado como un lenguaje, es si efectivamente está estructurado como un lenguaje o no. O sea, significante, metáfora, metonimia, permutación, cadenas significantes, corte, o es un desparramo de términos donde está fallada la estructura. Eso es lo primero, me parece que es lo más global. A eso yo, sacando términos de la enseñanza de Lacan, aunque él exactamente no lo dice así, me animé a proponer que los ordenados según la estructura del lenguaje, donde se puede afirmar inconsciente entonces, es el campo del intervalo. Y donde esto no opera es el campo de la holofrase. Eso se deduce muy bien los títulos porque la holofrase es una frase de un solo término. Fuego. Los bomberos no vienen y preguntan, ¿en qué sentido? Si gritas fuego por la ventana, los bomberos te sacan con la escalera, no te preguntan, ¿en qué sentido dice fuego? ¿Será excitación sexual? No, me estoy quemando, fuego, fuego. Oh, mátenlo, mátenlo, mátenlo. Oh, revolución, revolución. Esos son holofrases. Pero justamente marca que la cadena significante está fallada. Porque la cadena significante es S1, S2, que arma un eslabón, articulado a otro eslabón de S1, S2, que es la cadena significante. Ahí sería que no hay cadena, ya que no hay eslabón. Porque para que haya eslabón tiene que haber un agujero. ¿Se entiende? Entonces, de un lado podríamos decir funciona el significante, del otro lado funciona el signo. Eso es todo derivado del inconsciente estructurado como un lenguaje, pensando en la estructura del lenguaje y sus fallas posibles. Lo último, un ejemplo. Los sueños. Los sueños. Yo soñé que la persona que está durmiendo al lado mío en la cama, hay una película muy buena que se llama El cuarto hombre, para pensar esto. Soñé que la persona que estaba acá al lado mío me quiere matar. O sea, en el sueño se me presentó, me quiere matar, me quiere matar. Me levanto, le pongo la almohada arriba de la nariz y de la boca y lo mato. ¿Entiende por qué lo maté, no? Porque me quería matar. Bueno, ¿eso es un sueño? No. Si fuese un sueño, yo me hubiese levantado preguntándome, ¿por qué soñé eso? Porque yo quiero mucho a esta persona y entiendo que esta persona me quiere mucho a mí. ¿Por qué habré soñado que me quiere matar? ¿Qué querrá decir? Y ahí ya estamos en la ley del significante, del discurso, del contexto, de la interlocución. Pero si me hace signo, si ha fallado la estructura significante, se me convirtió en algo que dice eso. Un significante nunca puede decir. ¿Se entiende la idea? Con lo cual se impiden incluso articular los fenómenos. En este lado hay sueños interpretables y de este lado no. Son realidades que se me presentan mientras duermo. Quiero decir que esa es la primer gran, para mí, organización de casos en función de del paradigma que Lacan propone para el psicoanálisis. Para Freud, la clasificación de los casos es evolutiva biológica. Oral, anal, fálico, genital. Si la fijación se produce en la parte oral, que es la primera más grave, es esquizofrenia. Si es en la es esquizofrenia y paranoia, si es en la anal es obsesiva, si es en la fálica histérica, y hay que conducir la cura a que seamos todos maduros y seamos genitales. Es todo evolutivo biológico. El problema es que esa biología es falsa. Entonces cae totalmente en el basamento de la diagnosis freudiana. La de Lacan me parece todavía muy lógica
Y me parece inevitable. Salvo que el analista se considere que no dirige la cura, que el inconsciente habla por su propia cuenta, que él está ahí medio dormido y medio despierto, y que como el inconsciente habla por su propia cuenta, cuando el paciente dice árbol, a él se le ocurre decir pajarito. Y cuando el paciente dice celeste, a él se le ocurre decir 9. Dejamos aquí. Si es así, no hay que diagnosticar, porque ni se busca nada, ni se hace nada, ni se dirige nada, ni se llega a ningún lugar. Es como una erupción volcánica. Blup, blup, blup. El otro volcán de al lado que hace blup, blup, blup. Bueno. Pero si efectivamente uno admite que hay dirección de la cura y que hay un diagnóstico de lo que sucede fallidamente y se propone un trabajo para curarlo, entonces hay que producir bajo qué lógica eso se produce. Y me parece que la lógica de Lacan sigue siendo muy racional, coherente y admisible. Gracias. Para finalizar, esa cajita vacía de cuadraditos se lo podría pensar también como una máquina. Como cuando ustedes compran un teléfono celular, una tablet o una notebook. Es espectacular. Sirve para ver videos, para grabar, para sacar fotos, para procesar textos, para hacer planillas de cálculo, para hablar por teléfono, para hacer una agenda telefónica. Bueno, ¿qué teléfonos? No, ninguno. ¿Y qué documentos trae? No, ninguno, trae ninguno. Pero el Word, el Excel, ¿qué? Nada, son vacíos. En esos lugares vacíos se irá colocando lo que uno concibe como caso por caso. Pero si querés abrir un PDF con el Excel, te va a dar error. Si querés abrir un PDF, yo sé poco de computación, se darán cuenta, doy ejemplos de hace 30 años. Si querés abrir un documento en PDF con el Word, te va a decir, no, falla. Ah, porque ¿qué dice el PDF? No importa lo que dice el PDF. Es una máquina vacía de contenidos donde los contenidos se van organizando en función de los lugares de la máquina. Así incluso pueden pensar la cadena borromea de Lacan. Vieron que son agujeros, ¿no? Bueno, el asunto es que va en esos agujeros. Bueno. Bien, Alfredo. Hay una parte en tu texto, en tu obra también retomada, que a mí me gusta bastante y que tiene que ver con la idea de que el psicoanálisis debe detentar de las verdades universales. ¿Debe qué? De las De las verdades universales. Verdades ¿Qué debe universales. hacer? ¿Perdón? Que el psicoanálisis debe... ¿qué? Detentar Detentar. de las verdades universales. Ahí ¿Quiere decir encontramos sostener? ¿Utilizás detentar como sostener o no detentar abandonar? y para jalar hacia atrás más bien, digamos, no ir con la corriente de la psicología. Acá en Argentina lo usamos al revés. Por eso no entendía tu frase. Ya, ok. No, detentar, sí, digamos, para combatir. Sí. Sí, ahora entendí. Sí, como el psicoanálisis combate con las verdades universales, donde ahí podemos echar obviamente a la psicología, a la psiquiatría. Y tú hablas de algo muy interesante sobre la locura que genera, ¿no? Digamos, estos discursos de la psicología, de la psicologización, bueno, genera locura, ¿no? Entonces sería, o me gustaría que desplegáramos esta parte, cómo el psicoanálisis o sobre qué se sostiene. Claro que más o menos con lo que vamos diciendo ya podría más o menos responderse, pero sobre qué se sostiene el psicoanálisis para detentar, para combatir de las verdades universales que están en el afuera y tan adentro, como decíamos también, de la psicología, de la ideología, digamos,
qué artificio, cuántos artificios o qué arte, cuántos y cómo el psicoanálisis detenta y jala la cuerda a no ir con eso. Bueno, primero que no estoy de acuerdo que no lo hace. Para mí el 99% del psicoanálisis existente se sostiene en sus propias verdades universales. El padre es la ley, la madre es el amor, el hijo tiene deseos incestuosos, el yo se ama a sí mismo, las mujeres son pasivas, los hombres son activos. El psicoanálisis en el 99% de su existencia efectiva se sostiene en sus propias verdades universales. Hay rivalidad entre el hombre y el padre. Si uno se queja contra el padre, el psicoanalista dice, me parece que hay un poquito de rivalidad ahí. Porque ya sabe que hay rivalidad entre el hombre y su papá, que hay amor de la hija y su papá, que siempre a la madre se la ama. El psicoanálisis lamentablemente existe con verdades universales que tienen muchísimos defectos. Primero que son verdades universales. Como decía antes, alguien chequeó si en África es así, si en Asia es así. Si alguien... Segundo, que para colmo son antiguas. El hombre se realiza con los hijos, dice Freud. La realización narcisística del yo pasa al hijo. Y ahora nadie quiere tener hijos. En Occidente, clases medias y clases ricas dicen, mi hijo, ni por casualidad. ¿Por qué? Porque yo quiero un auto, un carro, quiero progresar en mi trabajo, quiero viajar. No, un hijo no. O sea, por causas narcisísticas la gente no quiere un hijo. Con lo cual, para colmo, las verdades que se proponen como universales, ¿de dónde sabe el psicoanálisis que son verdad? Y segundo, yo no admito las verdades universales. Pero para colmo son antiguas. Son la de la posición conservadora de Freud de fin del siglo XIX. Ahora, ¿cómo el psicoanálisis puede combatir las verdades universales? Bueno, primero debería abandonarlas, porque el psicoanalista es una persona que sabe. Y ese es lo peor. El peor prejuicio es que sabe, lo que sabe es esto, lo que Freud postula. Y que lo verifica en la práctica. Sí, los antisemitas verifican que los judíos son amarretes, el Ku Klux Klan verifica todos los días que los afrodescendientes son inferiores, los machistas verifican todo el tiempo que las mujeres no son para confiar, que son todas prostitutas. ¿Sí? O sea, todos los que tienen prejuicios lo confirman todos los días. Te dicen, todos los que tienen los que están a favor de López Obrador van a decir así. Pero salís a la calle y te das cuenta, te das cuenta. Los que están anti López Obrador dicen, salís a la calle y te das cuenta, esto no es lo que la gente quiere. Y los otros te dicen, sí, esto es lo que la gente reclama. Y uno dice, ¿a qué calle van? Porque si van a la misma calle, ¿cómo pueden ver cosas distintas? Y no mienten, las ven. Porque todo lo que tenemos concepciones previas, lo vemos. Salvo el científico investigando, que igual les cuesta bastante a los científicos investigando abandonar los saberes anteriores, pero tienen mejor posición. ¿Cómo se lo combate? Vaciándolo, vaciando las verdades universales. ¿Y cómo se hace eso? Y el recurso de Lacan a mí me parece el único que visualizo razonable, que es el de intentar concebir aquello que tenemos que concebir como funciones matemáticas. Un caso como si fuese una X, un problema, un síntoma de caso como si fuese una función f de X, y pensar que aquí el problema es la relación con alguien. Bueno, ¿qué funciones están en juego? Pero las funciones en juego, lo planteo muy sencillamente porque yo no tengo
ni conocimientos, ni posibilidades intelectuales de pensar muy difícil. Soy una persona de pensamiento muy sencillo. Y siempre que considero que entendí algo en psicoanálisis es porque se me hizo algo sencillo de comunicar. Es que las operaciones con las que trabajamos son, por ejemplo, metáfora y metonimia. Combinación, que solemos hacer a la horizontal, y permutación, combinadas. Bueno, pero ¿permutación de qué? Ah, no, un término por otro. ¿Entienden la ley? Es solo permutación. ¿De qué por qué? Ah, no, de un casillero vacío por otro casillero vacío. O sea, una tabla, las columnas son 1, 2, 3, 4. ¿Me siguen? Y las filas son A, B, C. ¿Me siguen en la tabla? Entonces permutar A1, acá arriba, A1 por C4. Ah, ¿y qué pusiste ahí? No, no, es los lugares vacíos. En el lugar vacío de este coloqué un pedacito de madera. Y aquí coloqué un cubito de hielo. Y los cambié de lugar. Pero los lugares son vacíos, con lo cual las estructuras de Lacan, los conceptos de Lacan, son todas funciones vacías. El sujeto no es nadie. El otro no es nadie. El objeto A no es ningún objeto. Son todas funciones vacías. Casi, casi como si fuesen en lingüística los términos. Por ejemplo, cuando ustedes hacen análisis gramatical. Sujeto y predicado. Sujeto, verbo y predicado, digamos. Ah, señorita, perdón. ¿Qué verbo? ¿Cuál verbo? No, no, cualquier verbo. ¿Entienden? Ahí verbo no te dice qué palabra va. ¿Y sujeto? ¿Quién es sujeto? ¿Alguien? No, no necesariamente. Algo. Depende cómo pienses algo, porque tampoco es necesaria. ¿Entienden? Sujeto, verbo y predicado son vacíos. Con lo cual las estructuras que quizás no sean requeridas, es muy difícil de pensar, porque nosotros no estamos pensando así. Habitualmente para nosotros las cosas son las cosas, tienen identidad en sí misma, tú eres tú, yo soy yo, lo que está dentro tuyo te marca a vos en tu personalidad, lo que soy yo me marca a mí, el ser. Pero en la ciencia moderna, por ejemplo, en física cuántica, por ejemplo, un cuerpo, un corpúsculo y una onda, un corpúsculo, algo que ocupa un lugar en determinado momento, y una onda, un puro movimiento, son equivalentes. Es decir, que no sabemos si las cosas son cuerpos, corpúsculos o son ondas. No lo sabemos en la esencia de las cosas, ¿eh? En física cuántica, un átomo, un electrón. ¿Un electrón es una arenita chiquitita, chiquitita o es un movimiento? Ah, puede ser una cosita chiquitita, como un fotón, o puede ser una onda lumínica. ¿Y tiempo y espacio? Ah, no, dice Einstein. No existe el tiempo y no existe el espacio. Existe el espacio-tiempo. Si uno gana en tiempo, pierde en espacio. Si uno gana en espacio, pierde en tiempo. ¿Entienden que no sabemos ni siquiera lo que es tiempo y lo que es espacio? Lo que es un cuerpo o lo que es una onda. Así es el mundo hoy. Así es el mundo de verdad para la ciencia hoy. O sea, no sabemos lo que son las cosas. Que sí que estamos clasificando en lugares vacíos donde ciertos fenómenos, en cierta configuración, podrían ir a ese lugar vacío que hay que generarlo primero para poner ese fenómeno ahí. Ese es el movimiento de Lacan. Vieron que cuando lo leemos, no sé si ustedes lo leen, pero vieron cuando leemos a Lacan decimos todo el tiempo, ¿qué dicen? ¿De qué habla? ¿Y qué dice de lo que habla? Ahora, con Freud no. Con Freud no todo el tiempo sabe de qué habla y lo que dice de lo que habla. A veces es un poquito difícil que le dos veces a Freud. Pero a Freud cuando uno lo lee dice, ah, qué lindo, claro. Sí, claro. Y cuando uno lee a Lacan dice, ¿qué? No se entienden. Yo tendría que aprender francés, yo debería aprender matemáticas, debería aprender lógica, debería aprender lingüística, debería aprender historia, debería aprender lenguas. Griego seguro, Heidegger, sí, claro, Sócrates, Platón, Aristóteles, Gödel, Einstein.
No, no ese es el problema, que somos muy poco cultos para leer a Lacan. El verdadero problema de leer a Lacan es que habla de cosas que no son. Y me parece que para el psicoanálisis podría ser un modo de vaciar de verdades universales, pero no deshacer la máquina. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ustedes van a un negocio y en la vidriera de ese negocio observan un objeto así. En la vidriera del negocio miran varios objetos así, de distintos colores, distintos tamaños. Ah, y ustedes ven que dice esta hora. Ah, es un buen caso, porque el segundero no se mueve. ¿Ven que el segundero no se mueve? ¿Ven que está congelado el Sí, sí. movimiento de la... Bueno, entonces uno podría decirle al otro, ¿en qué país es esa hora? No, es un reloj que da la hora, pero la hora que está dando no es ninguna hora, es una máquina de dar la hora. Ah, ¿y para qué país sirve? No, para todos los países sirve. Ah, pero si yo me lo llevo a Estados Unidos, ¿a qué hora tengo que llevarlo? No, vos lo podés llevar en cualquier momento a Estados Unidos o a la Unión Soviética. Es lo mismo si son capitalistas o comunistas, porque es una máquina vacía que sirve para dar la hora. Ajá. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ya. Es una máquina vacía, pero no por ser vacía es cualquier cosa. De hecho, no sirve para pesar los kilos o los gramos de un objeto. Sirve para dar la hora. ¿Pero qué hora? Ah, no, ninguna, toda hora. De hecho, hay un chiste que dice que hasta un reloj roto da correctamente la hora 2 veces por día. Porque claro, siempre, durante 2 veces se llega a esta hora. Con lo cual, la estructura que nosotros tenemos que trabajar hay que pensarla como una máquina vacía. Pero una máquina. Para procesar determinado tipo de elementos, en nuestro caso serían significantes, en una cierta estructura discursiva, con las instituciones del psicoanálisis, no con las de la lingüística. Intervalo y holofrase, histeria, obsesión, fobia, debilidad mental, fenómeno psicosomático, psicosis, que son instituciones del psicoanálisis, pero de vuelta, que no dicen nada de nadie. Son las diferencias internas que se producen en función del paradigma. Cuando digo que no dicen nada de nadie, es que, no, si tuvo hijos que no son psicóticos, entonces no es psicótico. Primero, es ridículo total. Segundo, no admite el menor análisis casuístico. Y tercero, implica que hay una característica esencial del psicótico, y es que tiene que tener hijos psicóticos. Es ridícula, total. Pero no, nosotros trabajamos con diagnósticos que son máquinas vacías, pero armadas para determinado tipo de trabajo, con determinado tipo de fenómenos. Nosotros trabajamos con discursos, pero no como los lingüistas. No hacemos como los lingüistas, porque tenemos otras instituciones y otras metas. Nuestras metas son la dirección de la cura para arribar a ciertos resultados clínicos. La de lingüística es comparar las lenguas, ver su evolución, sus cambios. Pero justamente no, lamentablemente el psicoanálisis está lleno de verdades universales, que son falsas porque no hay verdades universales, y para colmo son machistas, patriarcales, antiguas, centroeuropeas, que son las que produjo Freud. Él no tiene la culpa que los psicoanalistas hoy en México sigan sosteniendo lo que Freud propuso para la familia normal en las clases medias educadas de Viena en 1880, que no tiene nada que ver con las poblaciones, por ejemplo, seguramente, que habitan en México o en Argentina. Esta pregunta nos surgió a partir de que escuchamos algunas de tus últimas presentaciones, que son psicoanálisis y posmodernidad. Al menos en las primeras se menciona o mencionas bastante el hacer un psicoanálisis nuevo. Entonces, ¿El qué? hacer un psicoanálisis nuevo o producir un psicoanálisis nuevo. Y bueno, Alan y yo, conversando, pensábamos
regresar eso como pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo sería en la posmodernidad? Así como la abordas en las últimas presentaciones. O sea, ¿cómo sería un psicoanálisis nuevo? ¿Sería un psicoanálisis otro? ¿Se trata del otro Lacan o simplemente otro? Pensando nuevo como este significante que también lo pensábamos como incluso nuevo, decir, el analista tiene que producir un psicoanálisis nuevo, el practicante nuevo. A veces lo pensábamos como obstáculo, porque puede llevar al practicante a pensar que tal vez ya no tiene que leer el antecedente, así viendo como el nuevo, la palabra nuevo. Es decir, bueno, es nuevo, pero nuevo a partir de dónde o a partir de cuándo o a partir de qué momento, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque esto nos puede llevar a pensar, entonces ya no remitiríamos a los antecedentes de Lacan, a los antecedentes de determinado concepto, de determinada construcción psicoanalítica. Entonces, bajo ese sentido, ¿cómo sería ese psicoanálisis nuevo? ¿Es el psicoanálisis otro? ¿Es el nuevo psicoanálisis del otro Lacan? ¿O se trata del otro Lacan? La idea tiene varios costados. Primero, la más elemental a la que yo adhiero es que a una sociología nueva, no, a una sociedad nueva le corresponde una sociología nueva. O sea, con nuevos conceptos para pensar una sociedad nueva. Yo estoy plenamente de acuerdo. O sea, los fenómenos que plantea la física cuántica no se pueden pensar con la física de Newton. ¿Cómo hacer la computadora cuántica? Estaría buenísimo. Hay avances en ese sentido. De hecho, no sé si leen las noticias, cada tanto se dice que se dio un paso hacia la computadora cuántica, que en Australia, que en Nueva Zelanda, que los chinos, que en Estados Unidos. Se dio un paso hacia la confección de la computadora cuántica. ¿Y con Newton qué van a hacer con eso? No sé si alguno de ustedes tiene un carro medianamente moderno. Suponga que tiene un carro 0 kilómetros nuevo, eléctrico o híbrido. Nuevo tampoco en la revolución, tampoco un auto cuántico, un carro cuántico. Un carro que se vende hace 10 años en Japón y en Corea, que ustedes lo compran ahora en México. 0 kilómetros, perfecto, espectacular. Lo compran y en la mitad de la ruta se detiene, no funciona más. Ustedes levantan el capot, la parte de adelante, y miran. No entienden nada. No entienden nada. ¿Por qué? Porque es una tecnología nueva que para entender lo que ha sucedido y cómo ha funcionado, hace falta aplicar herramientas nuevas. De hecho, si llaman a vuestro abuelo, que es mecánico de carros, hace 30 años que cerró el taller, pero es mecánico, muy bueno. Lo llaman, va con su propio carro a la ruta, mira el coche y dice, no, esto es todo electrónico, no, yo no sé. Hay que poner una computadora acá para saber dónde está la falla. ¿Cuál es el circuito de esa computadora? O sea, para un carro nuevo hay que tener computadora. Para un carro antiguo, con las llaves, con las pinzas, se podía trabajar. En psicoanálisis se dice así: ha disminuido la función del padre. Entonces, hay que ver el problema que trae. El problema que trae la disminución de la función del padre es un goce excesivo. Mucho goce, porque hay menos padre. Limitante, o sea, el padre del hipo de 1880 de Freud, padre padrone. Entonces hay mucho goce que se visualiza en la drogadicción. Hay mucha drogadicción porque ha caído el padre. Ese es un caso típico de analizar fenómenos nuevos con teorías viejas.
Se admite el psicoanálisis de las nuevas parentalidades, los nuevos modos de goce, los nuevos tipos de síntomas, pero se los piensa con teorías de 1880. Aumento del nivel de la energía, el dique, excede la energía, el dique, que son todos modelos newtonianos. Ya la física de Einstein ya no trabaja así, 1905. Y menos que menos la cuántica, y menos que menos la cosmología, etcétera, etcétera. Entonces la propuesta es efectivamente un psicoanálisis nuevo, ni otro del otro, ni otro con mayúscula, ni otro de nada. Un psicoanálisis nuevo, coma nuevo. Uno que no existe todavía, uno nuevo. Nuevo. ¿Esto quiere decir que la física cuántica desconoce la física de Aristóteles? Sí, porque los físicos no estudian Aristóteles, pero no sirve para nada para la física moderna Aristóteles. De hecho, se dice que los Principia Mathematica de Newton no lo lee nadie. Nadie niega el valor de revolución total y que Newton es y será el físico más grande de la historia de la humanidad, inclusive más grande que Einstein y que todos nosotros juntos. Nadie lee los Principia. ¿Por qué? Porque eso es un saber ya sabido y ya está con eso, ya está. Eso servía para explicar lo que sucedía con la gravedad, entendida como la entendía Newton en el siglo XVII. Einstein dice que no existe la fuerza de la gravedad, sino que se deforma el espacio-tiempo en relación a la presencia de masa. Frente a la presencia de masa se deforma, se curva el espacio-tiempo. Y eso con Newton no lo podés pensar. Entonces, lo que ya está, Zaira. Ya está. Freud ya está, Japó fue el más grande, es el padre del psicoanálisis. A mí me parece que ya debería ser el abuelo del psicoanálisis, pero digamos, sigue siendo el padre. No entiendo cómo puede seguir siendo el padre, pero sigue siendo el padre. Ya está, ya está, ya está. Lo que hay ahora es 2 o 3 modelos teóricos, Melanie Klein, Anna Freud, Winnicott, Jacques Lacan, Jacques Alain Miller, y lo que hay son la sociedad nueva y con qué vamos a pensar a la sociedad nueva. Por ejemplo, observen ustedes un problema y doy por finalizada la respuesta a esta pregunta que es complejísima. Por ejemplo, los psicoanalistas dicen que ha caído la autoridad del padre. Todo el día dicen eso porque todo lo explican con eso. La inquietud del niño, la homosexualidad, las adicciones, el feminismo. Bueno, muy bien. Los psicoanalistas están locos con el padre, están todo el día con el padre, todo el día están con el padre. Es una religión, dicen muchos. Ahora yo les digo, lo que yo estudié de interesantísimos autores de la posmodernidad, es que los autores de la posmodernidad dicen que han caído todas las figuras de autoridad. De los políticos, de los jueces, de los sindicalistas, de los líderes políticos. Puede haber en cualquier momento, en cualquier país, el de ustedes o el mío, una gran manifestación en las ciudades más importantes o en la capital, a la cual la llama ¿quién? Nadie sabe quién la llamó. ¿Y qué banderas exhiben? ¿De qué sindicato? De ninguno. ¿De qué partido político? De ninguno. Son todos jóvenes rompiendo todas las vidrieras, protestando. La policía reprimiendo y los jóvenes protestando. ¿Y qué quieren? No, ha caído toda dimensión de autoridad. Ahora eso en el consultorio no lo puede ver. Los psicoanalistas quieren pensar siglo XXI con el Edipo de Freud de 1880 que estaba reducido a Viena de fin de siglo. Clase media, universitarios, judíos. Me parece, Zaira, que pensar los fundamentos es muy bueno, pero el investigador mira para el futuro, no para el pasado.
Hay que lograr, sí, los fundamentos, están muy bien. Igual también hay estudios posmodernos muy interesantes que dicen que nuestras ciencias, como la sociología, la antropología, la etnología, la lingüística, el psicoanálisis, no son ciencias acumulativas. Eso lo dice Lipovetsky. ¿Entienden lo que esto quiere decir? Newton, Einstein, cuántica, se acumula. Nuestras ciencias no son acumulativas. No te puedes parar arriba de Freud, luego parado arriba de Melanie Klein, luego parado arriba de Jacques Lemaitre y tenemos Freud, Lacan, Melanie Klein, cuarto piso. No, no existe eso en el psicoanálisis, no son acumulativas. Pero el problema es que para lo nuevo, ¿cómo Freud te puede responder a lo nuevo? O ya lo sabía, como el Dios de los judíos y de los cristianos. ¿Ya sabía Freud que iba a haber movimiento de liberación femenina? Feminismo, machirulos, feminazis. Está muy bien estudiar los antecedentes, el fundamento, pero ¿qué vas a investigar? ¿Por qué hay tantas adicciones en Occidente? ¿Por qué hay tantos jóvenes en Occidente que ni estudian, ni trabajan, ni buscan trabajo? Se los llama jóvenes ni. Es muchísimo, ¿eh? O sea, el desgano de los jóvenes. ¿Por qué hay desgano de los jóvenes? Y bueno, mucho goce mortífero. ¿Y por qué la gente no va a los sindicatos? Y mucho goce mortífero. ¿Y por qué hay tanto consumo de droga y goce mortífero? Es lo mismo que decía el diablo, goce mortífero. Quizás sean fenómenos sociales nuevos, por ejemplo, la posmodernidad, donde ni siquiera ya el concepto de individuo. Quizás el concepto de individuo estaba bueno para la época de Freud. Y quizás ahora ya estamos en una segunda revolución individualista, donde cada uno de nosotros ya no tiene que conseguir un lugar social en relación a todos los otros, sino que ahora tenemos que encontrarnos nuestro verdadero ser en nosotros mismos, que se llama un proceso de personalización, encontrar mi propia persona. Eso es un ideal social propio de la Segunda Guerra para aquí, de la posmodernidad, que quizás ni siquiera ya es válido utilizar sin diferenciar el concepto de individuo, porque no es lo mismo el individuo de la época de la Revolución Francesa, el individuo de la época de Freud, donde todos pertenecíamos a una clase social, burgueses, proletarios, donde ahora ya la gente no pertenece más a una clase social, aunque sean obreros, o dueños de fábrica, o Bill Gates, o el más grande millonario del mundo. Cada uno tiene su forma de vestir, cada uno tiene su música, su playlist, con sus auriculares, y no, para mí es así, para mí la Tierra es plana, para mí la pandemia la ocasionó Bill Gates, porque en las vacunas te ponen un chip, y en ese chip después Bill Gates te dice lo que vas a comprar sushi. Y Bill Gates está invirtiendo mucho en restaurantes sushi. Y vos decís, es ridículo, ¿cómo vas a decir eso? ¿Vos? Para mí es así. Ese es el problema de la verdad en la actualidad. Pero que ahora la verdad se garantiza, uno la garantiza de sí mismo. Antes era un líder el que te decía cuál era la verdad. El líder del sindicato, el líder del partido político, Hitler, Lenin, Trotsky, Mao. Ya no hay más eso. No hay más Lenin, Trotsky, Mao, Stalin, Hitler, porque ha cambiado toda la función de autoridad. ¿Por la caída del padre? No, el padre también, el padre en las familias, el juez en la justicia. Nadie cree en nada ahora. La que se llama la caída de los metarrelatos. Pero el psicoanálisis siempre explica todo con el Edipo. Es el padre, mucho goce mortífero por la caída del padre. Me parece que estamos pensando realidades nuevas con teorías viejas. Y hay que producir teorías nuevas. ¿Nuevas en qué sentido? Nuevas. Incluso más allá de Lacan. Lacan falleció ya hace 40 años. Quizás ni conoció el Big Bang, por ejemplo.
Con lo cual no pudo pensar en esa dimensión tan interesante del planteo del origen y de la causalidad que nos trae la cosmología moderna. Lacan tampoco pudo pensar plenamente la caída de los metarrelatos, porque no pudo estudiar la caída del muro de Berlín, la disolución de la URSS, de la Unión Soviética, cómo China se hizo directamente capitalismo de Estado. Me parece, Zaira, que bueno, que Freud está en la historia, nunca va a dejar de estar en la historia, cambió la forma de pensar en su época, fue un impacto novedoso y muy, muy bueno para la humanidad occidental, pero me parece que ya pasó, tanto su modelo teórico como su época. Freud iba a la peluquería todos los días a cortarse la barba. Freud atendía 6 veces por semana a los pacientes. No había análisis que no sea de todos los días. Y el problema teórico era qué hacer los domingos, que el paciente no iba. Yo tengo pacientes que me dicen, bueno, te llamo. En 2 o 3 semanas te llamo. Eso en la época de Freud era inconcebible, pero uno iba a la peluquería todos los días. Comía pasta en la casa de la mamá todos los domingos. Antes la gente quería tener familia e hijos, ahora la gente no quiere tener. De hecho, todas las clases medias y clases altas de todos los países del mundo han dejado de tener hijos. Y en muchos países ricos, donde hay mucha gente de clase media y clase alta, el problema que tienen es que no tienen población. Japón, o sea, son todos viejos. En los países ricos como Alemania, Canadá, los países muy, muy ricos, tienen que tener una política de inmigración, traer pobres de afuera, porque los ricos no quieren tener hijos. Y entonces con el Edipo de Freud y el narcisismo no se puede explicar por qué los ricos no quieren tener hijos. Ahí aparece otra dimensión postmoderna que es no hay futuro. ¿Para qué voy a traer hijos a un mundo así? Yo no quiero tener hijos en un mundo así. ¿No escucharon ese argumento? ¿Y qué tiene este mundo? Es mucho mejor que el de la época de Freud, que era la Segunda Guerra Mundial, ¿se imaginan? Este mundo es mucho mejor que el de Freud. ¿Y por qué no se quiere tener hijos? Porque no hay futuro. Es el presente, no hay futuro. Eso sucedió después de Hiroshima y Nagasaki, finalización de la Segunda Guerra Mundial, la caída de la Unión Soviética. No hay metarrelatos que sean utópicos. Vieron que las películas son distópicas. Creo que siempre es un hombre solo, en un mundo devastado, después de la última guerra mundial, con un perro, una escopeta. Walking Dead. Ese es el mundo. Ahora es distópico. Entonces, ¿quién va a traer hijos para hacerlo vivir en esa porquería? ¿Y por qué se piensa que el mundo es una porquería? Son coordenadas posmodernas. El psicoanálisis ni se preparó para pensar eso. Entonces, De hecho, cambia el sentido del deseo. Claro. Si no hay futuro, el deseo que va a ser el deseo de presente. El deseo de comerme un helado, de comprarme un saco. Yo no estoy de acuerdo con tu planteo, me parece que sí, que los antecedentes, la historia de la física, la historia de la lingüística, pero la lingüística no es Saussure. sí. Ya está, Saussure, ya está bien, lo que hizo está buenísimo, le inauguró la lingüística, buenísimo. De hecho, ya ni siquiera la lingüística moderna es estructural, es postestructural. Hay que mirar para el futuro. Está bien los antecedentes, la historia, lo que ya sabemos, pero me parece que el futuro pasa por el futuro. El psicoanálisis quiere hacer pasar el futuro por el pasado. Y se tropieza y se cae. No hay forma de hacer pasar el futuro por el pasado. Digamos que tendríamos que pensar entonces cómo responder a esa pregunta producto del malestar moderno, ¿no? Con herramientas modernas, Ajá. tomadas de la interlocución con las ciencias modernas. ¿De dónde las vamos a tomar? Sí. Por ejemplo, si queremos pensarlo en relación a la posmodernidad, hay que estudiar posmodernidad. Lyotard, Lipovetsky, Auger, Bauman, Fukuyama, Baudrillard. No Freud. ¿Cómo me vas a estudiar posmodernidad con Freud? Pero vivimos en la posmodernidad.
Ajá. No vivimos en 1880. Era la época de los metarrelatos. Incluso el psicoanálisis podía ser un metarrelato. El hombre nuevo. Vieron que el marxismo proponía un hombre nuevo, el nazismo proponía un hombre nuevo, el psicoanálisis también proponía un hombre nuevo. El analizado, de final de análisis, maduro. Ya no hay más eso. No hay más hombre nuevo. Ya nadie cree en el hombre nuevo. Bueno, si no les parece mal, yo estoy un poco ya fatigado. Genial, Alfredo. Sí. Sí, bueno, agradecerte, Alfredo, que has estado con nosotros. La verdad que fue una conversación, un diálogo muy interesante, fructífero. Por supuesto, Yo le para seguir agradezco a ustedes pensando y seguir haciendo. las preguntas inquietantes que han podido producir y especialmente en vuestra condición de jóvenes. Ustedes saben que yo hago diálogos así muy seguido. Sí. De hecho, desde la pandemia, como dejé de viajar, antes viajaba muchísimo, 6, 7, 8 veces por año fuera de la Argentina o a ciudades que no fuesen Buenos Aires de la Argentina misma. No viajo más, tengo muchos encuentros así. ¿Ustedes saben que el 100% de estos encuentros son con menores de 40 años? No porque yo rechace a los viejos, ¿eh? No Pues me bueno. llaman los viejos, no me llaman los viejos. Ajá. No me invitan los viejos, no me citan los viejos, no me critican los viejos. A mí solamente me llaman actividades así, que hice una ayer con Barcelona. Hice una con Milán hace 3 semanas. Jóvenes. Y yo me alegro muchísimo porque efectivamente yo no le abro a los viejos. Algo así como los viejos ya está, bueno, está muy bien. Sí, son abuelos. ¿Sí? Son abuelos, está bien. Algunos se puede jubilar ya, está muy bien. Está muy bien. Han sostenido, espectacular. Todo muy bien. El futuro pasa por lo nuevo. Y está en las manos de los jóvenes, siempre y cuando no se vistan de viejos. Siempre y cuando de los jóvenes Y no se piensen vistan como de viejos. viejos. Y piensen como viejos. Hay la posibilidad, ¿eh? Hay la posibilidad. Hay estados modernos, nuevos, que se han generado en el siglo XXI, teocráticos. Y son los religiosos los que comandan los países. Con lo cual hay chance de lo viejo, ¿cómo no? Pero me parece que intentar responder a lo nuevo con lo viejo es una contradicción que te puede costar la vida de existencia del psicoanálisis, ¿no? Bueno, gracias muchachos. Gracias, Alfredo.